Estudiaremos la práctica número 6, que vamos a hablar lo que es de la micosis. La micosis corresponde a lo que son varias. Tenemos lo que son micosis superficiales, afecta lo que son las capas externas de la piel y pelo. Como ejemplo tenemos a pitiriasis, que el agente causal se le llama Malassezia furfur. Tenemos también lo que es a piedra, existen dos, piedra blanca y piedra negra. La piedra blanca, el hongo se llama, uno de los géneros más representativos es Trichosporum baigeli, y de piedra negra, piedra aortae. Aunque también como micosis superficiales tenemos lo que es a la tiña negra o tiña negra, que el agente causal se le llama Exophiala wernicke. De las micosis cutáneas que afectan lo que es al nivel de la epidermis e invasiva del pelo y uña, tenemos lo que es los dermatofitos. Los dermatofitos comúnmente son los que producen también las famosas tiñas como tiña capitis, tiña corpori, tiña unguium, tiña manum, tiña pedis, tiña cruris, ¿ya? Y tiña barbae también. Los agentes causales tenemos a los géneros Microsporum sp. Las especies tenemos a Microsporum canis y Microsporum jixium. Tenemos también al género Trichophyton. Las especies está Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophyte, Trichophyton schoenlein y hay varias especies que comúnmente pueden afectar tanto a los animales como al ser humano. Y del género Dermatophyto tenemos también al Epidermophyton y la especie de Flocoso. Los dermatofitos se clasifican también según su procedencia en zoófilo, que vienen del animal al ser humano, geófilo, del suelo al ser humano, y antropofílico, de humano a humano. También tenemos lo que son las micosis subcutáneas, que afecta lo que es la dermis, tejido subcutáneo, músculo y fascia. Dentro de estos tenemos enfermedades como la esporotricosis, que el agente causal es Esporotrichenchi, un hongo dimórfico. Amicetoma, tenemos lo que es dos tipos, madromicótico y actinomicótico. En este caso son granos. Y tenemos a la cromoblastomicosis, que tenemos los agentes causales como Phyalophora verrucosa, Fossecae pedrozoy y Cladosporium carrione. En el caso de la micosis subcutánea, el mecanismo de transmisión va a ser por traumatismo, especialmente con astillas de madera o espinas de una rosa. Y en la micosis cutánea, los dermatofitos, el mecanismo de transmisión se ha comprobado que puede ser por una mala higiene personal o en algunas ocasiones por utilizar tal vez un par de zapatos mojados o ponerse los zapatos con los pies húmedos. En el caso de las micosis profundas, que afectan lo que es el pulmón, pero puede invadir lo que son otros tejidos como el cerebro, tenemos lo que es histoplasmosis, que la gente causa el histoplasma capsulatum. Existen variedades como histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es la más conocida. Este va a ser un hongo dimórfico. Dimórfico es cuando presentan lo que son las dos fases. Y tenemos también lo que son los coccidioidomicosis, que en los agentes causales está lo que es coccidioide immitis y coccidioide posadas. También es un hongo dimórfico. Otro hongo, otra micosis que tenemos es la paracoccidioidomicosis, el agente causal es Paracoccidioide brasiliensis, un hongo levaduriforme. Y blastomicosis es un hongo dimórfico y el agente causal es Blastomyces dermatitide. En la micosis profunda, el mecanismo de transmisión va a ser por inhalación de esporas o conidia. Y de la micosis oportunista, esto afecta a pacientes con VIH-Sida, pacientes obesos, pacientes quemados, pacientes con cáncer, aquellos pacientes que han sido trasplantados, mujeres embarazadas, diabéticos, etc. La enfermedad tenemos a candidiasis y el agente causal es Candida albicans. ¿Cuáles son los tipos de muestras que podemos utilizar para el diagnóstico o para la investigación de los hongos? Podemos utilizar una muestra de heces, cabello parasitado, una muestra de esputo, una muestra de orina. Podemos utilizar secreciones orales y vaginales, uñas, raspado de uñas, raspado de la piel, LCR, sangre. Todas esas muestras se pueden utilizar para el diagnóstico de hongos. Los medios de cultivo que comúnmente utilizamos en el laboratorio tenemos agar glucosado desaborado, papa dextrosa agar, agar micocel, agar harina de maíz, infusión cerebro-corazón. ¿Cómo se tomaría una muestra?
En el video anterior pudimos observar la toma de muestra de para diferentes tipos de hongos. Uno de los hongos a estudiar es Malassezia furfur. Se ocupa lo que es una muestra especialmente de raspado de la piel. Comúnmente Malassezia furfur produce lo que son escamas finas, ya sea en la región del antebrazo, en el cuello o en la espalda. Es necesario tomar la muestra con una cinta adhesiva transparente. Se toma la muestra y con esa cinta se va a colocar en una lámina portajeto en donde se ha colocado una gota de tinta Parker azul negra y también una gota de KOH, ya sea al 10, al 20 o al 30%. Lo que hace el KOH es diluir la queratina y lo que hace la tinta Parker azul negra es colorear al hongo. En cuanto a lo que es a la muestra, también se puede sembrar en un cultivo. El cultivo tiene que ser agar glucosado desaborado más aceite de oliva, debido a que es un hongo lipofílico que prefiere la grasa. Al observarlo al cultivo, un crecimiento mayor de una semana, se produce lo que son colonias convexas, lisas, con variantes rugosas, y posee una estructura variada con células alargadas, esféricas u ovales y algunos filamentos. En el caso de que también podemos realizar una prueba del disociado, que en el disociado se utiliza lactofenol azul algodón. Podemos observar en el examen directo al fresco también lo que son levaduras gemantes. En el libro de Roberto Arena dice que se observa hifas tabicadas y levaduras que dan la apariencia a albóndiga en espagueti. Es porque simula lo que son levaduras e hifas tabicadas. En cuanto a lo que son a los dermatofitos, también se observaba en el video que pueden existir lo que son varios tipos de parasitación de cabello. Tenemos una parasitación endotrix, en donde en esta parasitación solamente van a haber esporas o hifas tabicadas dentro de la vaina del pelo. Tenemos una parasitación ectoendotrix, en donde van a haber esporas e hifas dentro y fuera de la vaina del cabello. Y también tenemos una parasitación ectotrix que solamente va a ser afuera del cabello. De los dermatofitos tenemos los siguientes géneros. Tenemos al género Microsporum. En el género Microsporum, en el examen directo al fresco o a partir del cultivo especialmente, en el cultivo vamos a observar lo que son los que más abundan son las macroconidias. Estas macroconidias, dependiendo de la especie, van a tener lo que es una gran diferencia. En El Salvador, los dos tipos de Microsporum más conocidos es Microsporum cani y Microsporum jixium. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Microsporum cani presenta lo que son macroconidias con más de 6 lóculos y tiene lo que son en los extremos en puntas afiladas. En cuanto a Microsporum jixium, tenemos lo que son los extremos en punta roma y van a tener lo que son menos de 6 lóculos o hasta 6. Los lóculos son los tabiques que podemos observar lo que es en la estructura interna. Aquí podemos ver a Microsporum canis en cultivo y a partir de la técnica del disociado. En la técnica del disociado hemos hecho con el colorante llamado lactofenol azul algodón. Se toma lo que es el hongo con una asa en L y con la asa en punta se empieza a desmenuzar. Tenemos a Microsporum jixium en el examen, en este caso al microscopio y con la técnica del disociado. Y un cultivo en la parte de arriba. El género Trichophyton, lo que más abunda es las microconidias. Micro quiere decir pequeño. Se puede diferenciar especies. Tenemos varias especies como Trichophyton tonsura, Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophytes. En el caso de Trichophyton rubrum, presenta lo que son microconidias en forma de lágrima, pero también van a tener lo que son macroconidias en forma de salchicha. En el caso de Trichophyton tonsura no presenta comúnmente macroconidias, pero sí va a tener lo que son microconidias que son más características en forma de lágrima. En cuanto a lo que es a Trichophyton mentagrophytes, presenta lo que son microconidias redondas en racimo. Y también van a tener lo que es una estructura filamentosa, ya que en este caso es en forma de espiral. Aquí podemos ver lo que es en cultivo y ya vista a lo que es al microscopio con la técnica del disociado de Trichophyton rubrum
Trichophyton mentagrophytes también. Y tenemos también al género Epidermophyton. Lo que más va a abundar son las macroconidias. La teoría nos dice que no produce lo que es microconidia. En el libro de Roberto Arenas nos dice que pueden observarse macroconidias en forma de mazo o macroconidias en forma de trébol. Acordémonos que los dermatofitos son los que pueden producir las famosas tiñas. Podemos observar en esta imagen lo que es el cultivo y al realizar lo que es la técnica del disociado con la ayuda de un colorante llamado lactofenolazol algodón, es posible observar esa estructura que tiene forma de mazo. En este cuadro nos puede diferenciar lo que es el crecimiento, cuánto tarda cada dermatofito en crecer en los medios de cultivo habitual en este caso, puede tardar máximo 30 días, 14 días en alguno. Podemos ver también el color de la colonia que van a variar dependiendo del tipo de hongo. El aspecto, si tiene un aspecto velloso, pulverulenta, terciopelado, cerebriforme, etc. Y el pigmento se va a observar al reverso de la placa de Petri. El otro hongo que se estudia también en esta práctica es Sporotrichenki. Sporotrichenki ya es conocida como una de las micosis subcutáneas que el mecanismo de transmisión va a ser por traumatismo. En este caso, Sporotrichenki presenta lo que son dos fases, fase micelial a temperatura ambiente. Podemos observar lo que es en la figura 1315, en el literal A. La teoría nos dice que se observan conidias dispuestas en margarita. Y la figura 1313, que son nevaduras en forma de puro o de cigarro. Ya se han utilizado lo que son otras coloraciones, como el ácido periódico de Schiff, en donde se ha realizado lo que es una biopsia del paciente. Entonces, Sporotrichenki es considerado como un hongo dimórfico. En cuanto a lo que son a los micetomas, también se estudia en esta práctica. Los micetomas son productores de grano. Tenemos dos tipos de grano. Un grano actinomicótico, en donde se observan clavas, son unos pelitos alrededor del grano, y comúnmente las produce nocardia. Existen varias especies de nocardia, como nocardia asteroide, nocardia caviae, nocardia brasiliensis, y en este caso se debe de realizar pruebas para poder diferenciar cuál de las tres nocardias está dañando al paciente. Se puede realizar prueba de la caseína, de la tirosina y la hiposantina. Esas son las tres pruebas bioquímicas que se utilizan para el aislamiento o diferenciación de los tipos de nocardia. Nocardia en el medio de cultivo nos da una colonia en forma de palomita, así nos dice la teoría. Entonces, para saber cuál especie es de nocardia, tengo que realizar tres pruebas bioquímicas: la tiroxina, hiposantina y la caseína. En el caso del grano maduro micótico, se observan lo que son hifas, vesículas y clamidospora en el interior de ese grano. Tengo que realizar también pruebas para saber si es Madurella mycetomati, Madurella gricia, que son las especies más comunes del grano maduro micótico. El maduro micótico es producido por hongos verdaderos y el actinomicótico es producido por bacterias. En cuanto a la cromoblastomicosis, también pertenecen a la micosis subcutánea, afecta lo que son varias partes de nuestro organismo. Entonces, el paciente, al realizar lo que es un raspado de la lesión y realizar técnicas, colorearla o verla con KOH al 40%, se observa lo que son células fumagoides. La teoría dice también células fumagoides, células escleróticas, células en forma de moneda de cobre o células en forma de granos de café. Si yo observo de eso, estoy sospechando de cromoblastomicosis, pero no se sabe cuál de las tres es, si es Fonsecae pedrozoy, Phyalophora verrucosa o Cladosporium carrion, porque cromoblastomicosis hay varios géneros representativos. Entonces los tres muestran esta: células fumagoides, células escleróticas o células en forma de moneda de cobre. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar la muestra en cultivo para saber el tipo de esporulación. Si se presenta una esporulación en forma de florero, a esa esporulación se le llama esporulación fiálide o fialófora. En este caso tenemos al hongo Phyalophora verrucosa, que se forman fiálides, tienen forma de florero. Se observa
una base ancha y un cuello estrecho, que por eso la teoría nos dice que tiene esa forma de florero. Entonces la esporulación se llama esporulación fiálide o fialófora. Cualquiera de los dos el término es correcto. En el caso de Cladosporium, el Cladosporium puede ser dos tipos, Cladosporium corta o Cladosporium larga. Ese es el otro tipo de esporulación, Cladosporium. Y el hongo tenemos que se llama Cladosporium carrione. Otro tipo de esporulación conocida es la esporulación Rhinocladeia. En este caso podemos observar que Rhinocladeia aquaspersa también tiene lo que son estas estructuras, que son conidias alargadas y pigmentadas comúnmente de color verde. Rhinocladeia aquaspersa y Fonsecae pedrozoy van a ser considerados que tienen una esporulación Rhinocladeia. Estos hongos ocasionados por cromoblastomicosis comúnmente son hongos negros. Hongos negros porque van a tener un pigmento de color negro tanto al reverso y las colonias también van a ser de color negro. Estos son los considerados como los hongos más peligrosos, uno de los hongos más peligrosos para el ser humano. En cuanto a lo que son a las micosis profundas, tenemos lo que es al género Coccidioides sp, pero también tenemos dos importancias de mayor, en este caso, que es a Coccidioides ignitis y Coccidioides posadas. Si nosotros realizamos una biopsia con el ácido periódico de Schiff, podemos observar lo que son esférulas, que dentro de estas esférulas van a estar lo que son endosporas. Comúnmente esta coccidioide se puede transmitir por inhalación. Si nosotros sembramos lo que es una muestra de coccidioides, especialmente podemos observar lo que son artrosporas fragmentadas que simulan a lo que es vagones de ferrocarril. Entonces podemos utilizar un cultivo, sembrar la muestra y observarlo a través de un disociado esas artrosporas. En el caso de Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, el mecanismo de transmisión también al igual que la coccidioide es por inhalación, inhalación de conidia. Histoplasma capsulatum abundan en lo que es en las heces de los murciélagos. Si se visitan lo que son cuevas donde esté presente lo que es histoplasma, especialmente en las heces de los murciélagos, hay que rociar con formol o con éter de petróleo y utilizar mascarilla para evitar inhalar este tipo de hongo. Este hongo, una vez que llega, afecta lo que es el sistema retículo endotelial y tiene la levadura, la fase de levadura tiene predilección por las células blancas. Ahí podemos observar en la imagen 17.9, las dos imágenes que están ahí, levaduras pequeñas observadas dentro de las células blancas y especialmente a través de un frotis de sangre periférica teñida con guienza, y al verlo al microscopio con objetivo 100X podemos observar las levaduras. Y en la figura 17.7, que estas figuras son tomadas del libro de Roberto Arena, podemos observar lo que son macroconidias, que son redondas con proyecciones digitiformes. Ya en su estructura alrededor tiene como unos deditos, ya, y en este caso son característicos de Histoplasma capsulatum. También el otro hongo que produce micosis profunda o sistémica, tenemos al Paracoccidioides brasiliensis. Paracoccidioides brasiliensis, la teoría nos dice, el libro de Roberto Arenas nos menciona, que se observan levaduras esféricas u ovales de gemación múltiples con una disposición en rueda de timón u orejas de ratón Miguelito. Entonces, al observar este hongo a través del microscopio, realizando coloraciones como Gromor y Grocoq, ácido periódico de Schiff, entonces nos va a dar lo que es estas características, una rueda de timón. Y el último hongo que produce también lo que es uno de los más importantes y más estudiados, en el caso también son importantes, ¿verdad? Tenemos a Blastomyces dermatitidis, produce lo que es micosis profunda o sistémica. Blastomyces dermatitidis, al igual que Histoplasma capsulatum, es un hongo dimórfico, presenta lo que son dos fases, fase parasitaria, se observa lo que son una blastospora con base ancha, la teoría también dice como botella o huella de zapato, y una fase saprofítica micelial que se observan conidios piriformes que semejan a una paleta.
Entonces, estos son los hongos que producen lo que son micosis profundas o sistémicas. Y la micosis oportunista, no he puesto ninguna imagen, pero ya lo habíamos hablado en la práctica anterior, tenemos lo que es a Candida albicans, ya que es un hongo levaduriforme, y también se le ha considerado como oportunista a Cryptococcus neoforma, la que produce la criptococosis, que en eso hay que utilizar lo que es tinta china para poder observar las levaduras encapsuladas contra un fondo de color oscuro.